Hola, mi nombre es Natalia Sánchez y en esta sesión vamos a ver qué son las situaciones de aprendizaje tanto en la teoría como en la práctica. Veremos los principales cambios que ha traído la LOMLOE y por tanto de dónde salen las situaciones de aprendizaje. Veremos qué son, cómo entendemos que son las situaciones de aprendizaje, los principios que guían estas situaciones, los elementos que nos vamos a encontrar para hacer el diseño curricular de las situaciones de aprendizaje, la evaluación, por supuesto, y una pequeña bibliografía que puedo recomendar para seguir ampliando conocimientos y seguir elaborando situaciones de aprendizaje para vuestras aulas. En primer lugar, como os decía, pues vamos a partir de los principales cambios que nos ha introducido la nueva LOMLOE, que quizás sería pues, la inclusión de las competencias clave en educación infantil, puesto que a la educación infantil no le aplicaron los cambios que vinieron en la LOMCE, solamente fue para las etapas obligatorias y por tanto en educación infantil, que seguía siendo legislada por la LOE, no había todavía competencias y mucho menos las competencias clave. Entonces ahora ya sí se han incluido también en educación infantil y por tanto marcan el inicio de la formación permanente del alumnado. Por otro lado, desaparecen los objetivos específicos y los objetivos operativos. Si recordáis, nosotros teníamos los objetivos generales, de los cuales se hacía una concreción en objetivos específicos y de esos objetivos específicos nosotros en cada una de las actividades hacíamos unos objetivos operativos, ¿no?, para esa actividad en concreto. Bueno, pues en este caso ahora han desaparecido esos elementos curriculares. Yo creo que los objetivos específicos vienen a ser ahora las competencias específicas y lo que pasa es que, bueno, han cambiado no solamente el nombre, sino también la conceptualización de este elemento curricular. Lo que antes nosotros llamábamos contenidos, ahora son saberes básicos y no solamente lo han cambiado para que tengamos ahí un poco de lío, que esto que es un saber básico, que es un contenido, sí, es un contenido, pero también se tienen en cuenta las destrezas y las actitudes del alumnado, ¿no? No han querido quedarse en un contenido meramente teórico, sino que también incluye eso, actitud y destreza. Las competencias específicas, como os decía, que parece que podrían sustituir a los objetivos específicos, pero ahora se nombran como competencias porque no solamente un objetivo que el alumnado tiene que cumplir, sino que también pues, incluiríamos esto, ¿no?, la actitud, la destreza que el alumno debe saber desempeñar cuando haya finalizado pues, esa situación de aprendizaje. Y además vienen muy ligadas a los saberes básicos y concretadas en descriptores con los criterios de evaluación. Es decir, se ha intentado hacer una mayor cohesión, una mayor coherencia entre elementos curriculares donde saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación están intrínsecamente ligados y desglosados en cada uno de los descriptores. Luego también han desaparecido ya los estándares de aprendizaje que había en la educación obligatoria, pero ahora tenemos un perfil de salida que vendría a ser aquello como una especie de meta o de perfil que el estudiante tiene que cumplir cuando finaliza cada una de las etapas educativas. En educación infantil no aplica, pero sí a partir de primaria y se va adecuando un poco a los objetivos de etapa de cada una de las etapas, a los objetivos de desarrollo sostenible y a los de formación permanente de 2018. Y por último, pues como novedad tendríamos a nuestras protagonistas del día de hoy, que son las situaciones de aprendizaje y el diseño universal de aprendizaje. Entonces, estas situaciones de aprendizaje, ¿qué son en realidad? ¿Es como un proyecto? Pues en realidad es parecido. ¿Es una unidad didáctica? Pues también, pero no. ¿Son actividades? En cualquiera de las preguntas yo diría que es sí, pero no. Entonces vamos a ver por qué. En realidad las situaciones de aprendizaje implican el despliegue de las competencias clave y de las competencias específicas en cada uno de los alumnos que esté llevando a cabo esa situación de aprendizaje y además favorecen su desarrollo, es decir, tienen que movilizar esas competencias para resolver la situación de aprendizaje y además tienen que ir desarrollándolas cada vez más
a través de esa situación de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí los elementos van a estar muy interrelacionados y también muy contextualizados. Nosotros vamos a diseñar las situaciones de aprendizaje antes de conocer a nuestro grupo clase, pero lo tenemos que hacer, bueno, que me estoy tapando a mí misma, estoy haciendo spoiler, ¿no? Lo tenemos que hacer con la suficiente apertura y flexibilidad para que cuando nosotros estemos con nuestro grupo clase realmente nos podamos adaptar a su contexto, es decir, a aquellas situaciones pues, que a lo mejor se están viviendo en ese momento en nuestra aula porque ha pasado algo en el grupo o le ha pasado algo a uno de los compañeros o ha pasado algo en el centro o ha pasado algo pues en España, ¿no? Y les tiene a todos como muy alterados o muy perturbados, o es que se acercan las vacaciones o es que acaban de venir de las vacaciones de carnaval, yo qué sé. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las situaciones de aprendizaje deberán ser flexibles y abiertas para adaptarnos al contexto, el más próximo y el más lejano de nuestro grupo clase. Luego, la significatividad. Debemos partir siempre de los conocimientos previos para que realmente los conocimientos adquiridos sean significativos para nuestros alumnos. Y que sean transversales, es decir, una situación de aprendizaje no se basa solamente en una serie de actividades de una materia con unos contenidos o saberes básicos, sino que debemos incluir pues, varias sesiones o varias situaciones en las que trabajemos no solamente competencias ligadas o muy afines a nuestra materia, sino otras competencias que también tendrán que movilizar y que desarrollar para resolver nuestra situación de aprendizaje, ¿no? Varias áreas, varias materias, que sea útil, que haya un aprendizaje globalizado, que haya un aprendizaje sobre todo integral, es lo que nos vienen pidiendo desde la ley como de una forma continua, ¿no? Que no eduquemos solamente o que no formemos solamente la parte académica del alumno, sino también pues, su carácter, su forma de expresarse, su forma de enfrentarse, su forma al final de comportarse, que hagamos una formación integral del alumnado que está en nuestras aulas. Y por supuesto que tengan que poner en marcha pues, la creatividad en cuanto a el espíritu crítico, ¿no? Que se puedan preguntar el porqué de las cosas, que despierte su curiosidad y que haya posibilidades de dar alas a esa curiosidad, que también trabajen y refuercen esa autonomía, esa autorregulación en los estudios, que ellos puedan ir regulándose e ir tomando decisiones cada vez, pues, a medida que vayamos subiendo de etapa, cada vez más trascendentales con respecto a su aprendizaje, a su modo de aprender y a su modo de enfrentarse a las sesiones que nosotros hayamos preparado. Los elementos que no pueden faltar en toda situación de aprendizaje serían 8. Sería, en primer lugar, el reto o el desafío, el título, el currículum oficial, es decir, los elementos curriculares que vamos a trabajar en esta situación de aprendizaje, la descripción, la metodología, los recursos, atención a las diferencias individuales o el DUA y la evaluación. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. En los 3 primeros puntos teníamos reto, título y currículum oficial. En el reto o el desafío, esto también es una novedad en cuanto a las programaciones curriculares o al diseño curricular, porque más o menos quizás sí que lo incluíamos, pero no de esta forma tan específica. Y lo que viene a ser el reto o el desafío sería no tanto el objetivo general, porque eso pongo aquí entre paréntesis la meta, pero no es tanto un objetivo general, sino que es el reto o el desafío que le supone al alumnado el lograr o el desarrollar o el trabajar en esta situación de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que darle una vuelta, ¿no? Para qué esta situación de aprendizaje, qué es lo que consigue en nuestro alumnado. Luego tendríamos el título, en el que, pues, si sobre todo a medida que vamos subiendo de etapas en los últimos cursos de primaria o en secundaria, si nosotros ponemos un título intentando que sea motivador, pues seguramente atraiga y tengamos medio trabajo hecho para la implicación del alumnado, más que si ponemos un título, pues, yo qué sé, los volúmenes. Pues a lo mejor con ese título, así de primeras, no les entramos muy bien, pero sin embargo, si decimos, no sé, me voy a inventar algo, ¿en qué se parece
la tierra a Pikachu, yo qué sé, o a un Pokémon. Entonces, en ese caso, aunque solamente sea por curiosidad de qué está diciendo y de qué va esta actividad, pues ya les tendremos un poquito involucrados, con un poquito de curiosidad, ¿no? Entonces, en ese título, si podemos jugar ya con la motivación de nuestros alumnos, mejor que mejor. Y en el punto 3 tendríamos, como os decía antes, el currículum oficial, que son los elementos curriculares que nosotros debemos tomar del Real Decreto de la LOMLOE para aplicar en nuestra situación de aprendizaje. Los objetivos de etapa no siempre va a ser obligatorio incluirlos, a lo mejor ponemos uno que sea como el que enmarca nuestra situación de aprendizaje, pero a lo mejor decís, oye, mira, es que llevo ya 10 situaciones de aprendizaje en este curso de tercero de primaria. No es necesario incluirlo, pero sí que siempre esté implícito, que no perdamos de vista ese marco que es el que nos encuadra en esta situación de aprendizaje y en lo que debe conseguir nuestro alumnado. Ya sabemos que los objetivos generales de las etapas están muy ligados con el perfil de salida. Entonces, si nosotros de entrada lo perdemos de vista, seguramente el perfil de salida también se vea distorsionado. Así que tendríamos los objetivos de etapa, las áreas o las materias, dependiendo de la etapa educativa en la que nos encontremos, las competencias clave, que muchas veces aquí decimos, bueno, pues voy a trabajar todas las competencias clave y las redactamos, ¿no? Hacemos un listado. Pero también es importante que en cada una de las competencias clave indiquemos o especifiquemos cómo se va a trabajar cada competencia clave en esta situación de aprendizaje, porque las competencias, si habéis visto sus descriptores, son bastante amplias. Entonces, esta situación de aprendizaje y no otra, ¿qué es lo que se trabaja para lograr desarrollar esta competencia en mi alumnado, ¿no? En cada una de las competencias clave, un pequeño resumencillo de qué es lo que estamos desarrollando en nuestros alumnos. Luego también las competencias específicas, que ya sabéis que dependiendo un poco de la etapa están, todas ellas están desglosadas por áreas o por materias, pero dependiendo de la etapa pues las tenemos segmentadas por ciclo o por curso. Entonces tendríamos que ir a las competencias específicas de las áreas o de las materias que hemos escogido e indicar cuáles son las que vamos a trabajar en esta situación de aprendizaje, los saberes básicos, por supuesto, y qué criterios de evaluación nosotros luego vamos a utilizar, los descriptores operativos de los criterios de evaluación que nosotros luego vamos a utilizar en nuestra rúbrica de evaluación para valorar lo conseguido y lo desarrollado en esta situación de aprendizaje. Luego iríamos al paso 4, donde nos encontramos con la descripción, el contexto. Muchas veces con contexto entendemos, bueno, pues dónde está situado el centro, qué tipo de aula tenemos, qué número de alumnos y un poco las características de ellos y de la situación socioeconómica del lugar. Eso está bien, pero también habría que decir por qué esta situación de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que le va a aportar a mi aula, a mi grupo clase en este momento esta situación de aprendizaje? Estos saberes básicos, estas competencias que se han detallado anteriormente, ¿cómo van a contribuir a la formación de los alumnos y por qué son importantes y fundamentales para su formación, ¿no? Luego también podríamos incluir las sesiones, cuántas sesiones va a haber, cuáles son los enunciados y pues incluir ya una sesión de introducción o la sesión de motivación que vamos a utilizar para dar a conocer a los alumnos nuestra situación de aprendizaje. En el quinto lugar tendríamos la metodología, donde tenemos por un lado los principios metodológicos que guían nuestra situación de aprendizaje, es decir, la significatividad, la apertura, la transversalidad que nos ha dicho la ley que tiene que guiar toda la situación de aprendizaje y la creatividad, pero también comentar o explicar cómo vamos a poner en marcha esa significatividad, esa apertura, esa transversalidad, ¿no? Explicar esos principios metodológicos que guían nuestra situación de aprendizaje. Y luego tendríamos la metodología específica que vamos a emplear. Pues si vamos a aplicar el aprendizaje cooperativo o la gamificación o rincones, talleres. Al final tenemos por un lado los principios que enmarcan la situación de aprendizaje, pero tenemos que indicar qué metodología vamos a usar, ¿no? Qué papel desarrollamos nosotros como docentes y nuestros alumnos. Es un papel activo, es un papel mediador, es un papel investigador. Yo qué sé, qué papeles vamos a ir desarrollando cada uno de los agentes. Todo esto estaría incluido dentro del punto de la metodología. Luego los recursos, estos ya los conocemos porque son
son viejos conocidos para nosotros en el diseño curricular. Pues por un lado los recursos personales, si voy a estar yo o si va a haber una representación y por tanto va a haber una serie de actores, o vamos a hacer codocencia un compañero y yo, o va a venir el auxiliar de conversación o el AL o el PT, yo qué sé. ¿Qué personas van a estar involucradas en esta situación de aprendizaje? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué espacios? Pues oye, pues es que voy a utilizar en esta sesión el aula multifunción, pero luego voy a usar el polideportivo y también el patio y luego nos vamos a ir al museo. Bueno, pues ¿qué espacios son en los que se van a llevar a cabo las distintas sesiones de la situación de aprendizaje? Y ahora tendríamos en este lugar, en el penúltimo lugar, tendríamos la atención a las diferencias individuales, donde deberíamos desarrollar el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje nos ayuda a hacer el currículum accesible para todos los alumnos, ¿no? Desterrando un poco la idea de que la atención a las diferencias individuales está dedicada solamente a aquellos alumnos que tengan alguna necesidad especial, ¿no? Alguna necesidad educativa especial. Entonces el DUA viene un poco a desterrar eso y a decirnos, oye, no, mira, es que la atención a las diferencias individuales se refiere a que todos somos diversos, hay distintas formas de aprender, hay distintas formas de expresar lo aprendido y por tanto tenemos que planificar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los alumnos tengan la posibilidad de entender las actividades, desarrollar las actividades y expresar lo que han aprendido en las actividades según sus características pues, más afines en el plano personal o académico, ¿no? Entonces viene a minimizar un poco el uso de esas adaptaciones curriculares que podíamos hacer de ampliación o de reducción, y donde nosotros lo que vamos a hacer es desde un principio, pues como os decía, hacer accesible el currículum en función de esos 3 principios que guían el DUA. Pues por un lado, ofreciendo múltiples formas de representación, ¿no? Que a lo mejor decimos, bueno, pues dentro de esta situación de aprendizaje, en esta sesión voy a explicar las actividades de forma oral, en esta sesión la voy a explicar a través de un vídeo y en esta sesión lo voy a hacer a través de unas imágenes. Vale, pero estamos cogiendo cada una de las sesiones y dando solamente una opción de entender la actividad. ¿Por qué no? Además de hablar, pues les dejamos unas imágenes o les mandamos un vídeo para que lo vean en casa o que lo vemos antes de presentarles la situación de aprendizaje como motivación, o les enseñamos, yo que sé, una canción o vemos una peli o hacemos una excursión. Al final, el intentar que no tengan que entender las actividades, porque muchas veces vemos que alguno se queda descolgado o que le cuesta más entender la actividad, siempre la explicamos pues, de un modo oral o a través de una historia o a través... Bueno, pues vamos a dar distintas opciones para que todos partan con las mismas oportunidades. Luego, los múltiples medios de acción, pues lo mismo. Si decimos, no, es que voy a hacer en cada sesión, en esta sesión vamos a hacer un mural, en esta sesión vamos a hacer una prueba escrita y en esta sesión vamos, en realidad otra vez estamos haciendo lo mismo, ¿no? Cada sesión tiene una forma de acción. Bueno, pues vamos a dar múltiples formas de acción en cada una de las sesiones que estemos detallando, y con la implicación lo mismo y con la expresión de los conocimientos lo mismo, ¿no? Que haya diversas oportunidades y que cada uno se pueda acoger a la que más se adecua con sus necesidades y sus características también. Vamos ya con el punto 8 de la evaluación, en la que la legislación nos dice que tiene que ser una evaluación formativa, continua y global, es decir, formativa en la que nosotros, además de darles un feedback indicando cuestiones a mejorar, les demos la oportunidad de mejorarlas, ¿no? Luego continua, que no constante, que quiere decir que no solamente nos fijemos en el resultado de esa situación de aprendizaje, sino que también vayamos teniendo en cuenta el proceso, cómo se comporta, cómo se va enfrentando, cómo se va implicando a lo largo de las distintas sesiones, y global, ¿vale? Que tengamos en cuenta todo lo que ha alcanzado y todo lo que ha estado realizando en el plano académico, pero también en el plano personal, en cuanto a, pues como os decía, implicación o en cuanto a cómo le afectan los cambios o cómo gestiona el grupo en el que estaba o cómo se enfrenta a los errores, ¿no?
un poco que haya una evaluación integral del alumnado. Y además yo incluyo objetiva. ¿Y por qué objetiva? Porque muchas veces nosotros empezamos la situación de aprendizaje muy bien, cogemos los elementos curriculares, cogemos los criterios de evaluación, vamos a los descriptores y cuando llegamos a la rúbrica de evaluación resulta que entre los criterios de evaluación y la rúbrica hay un gran salto. Yo entiendo que cada uno los pueda concretar en función de las sesiones de esa situación de aprendizaje, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos evaluando algo que en realidad no compete o a nuestra materia o a esa situación de aprendizaje o a los elementos curriculares que nosotros hemos diseñado. Entonces, que haya esa coherencia, que haya esa objetividad para el alumnado es fundamental, porque nosotros podemos estar subiendo o bajando la dificultad sin darnos cuenta y sin que sea nuestro propósito. Entonces, esa evaluación objetiva con instrumentos objetivos y que realmente nos estén expresando o nos estén ayudando a informar de cómo nuestro alumno ha trabajado y cómo está trabajando en esa situación de aprendizaje y qué es lo que ha alcanzado cuando hemos finalizado esa situación de aprendizaje, es importante también tenerlo en cuenta. Así que nada, por mi parte espero que os haya ayudado. Aquí os dejo una serie de recursos, pues el Centro Nacional de Desarrollo Curricular de Sistemas del CEDEC, el portal del Sistema Educativo Español de Educagov y un par de capítulos de este manual, que no sé si lo conocéis, a lo mejor algunos lo tenéis en casa, de Programar con la LOMLOE, que es un manual que hemos elaborado los profesores de la Facultad de Educación de aquí de la UDIMA, coordinado por el profesor Adrián Neubauer, en el que explicamos paso a paso cómo elaborar una situación de aprendizaje y además damos distintos ejemplos pues, de educación infantil, primaria y secundaria. Así que nada, por mi parte, un poco esto era todo lo que os puedo comentar sobre las situaciones de aprendizaje en el tiempo que tenemos, pero si queréis que profundicemos o queréis que consultar algo conmigo, pues nada, ya sabéis dónde me encuentro, aquí en la UDIMA. Mi correo es natalia.sanchez.s@udima.es y encantada de contactar con vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.